Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo eh, ¿y ahora qué? Vamos a ver hoy un poquito de Cloud Code. Imagino que, bueno, habéis oído acerca de qué es esto de Cloud Code. Seguro que lo habéis escuchado ya. Está hasta la sopa. Y bueno, la idea pues es ver cómo utilizar esta herramienta, las diferentes opciones que tenemos disponibles para utilizarla y pues hacer bastantes casos de uso, ¿vale? Bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí. Vamos a, como digo, pues tratar de trabajar eh, pues con esta herramienta de Cloud Code, de Vibe Coding, y tratar de pues ver cómo puede utilizarlo un equipo técnico para resolver problemas, tomar decisiones y bueno, la idea, como digo, es ir viendo diferentes demos, ¿vale? Para un poco, pues, interactuar con esta solución y ver cómo nos puede ayudar en diferentes situaciones. Bueno, eh, como programadores habréis visto que desarrollar código, pues, a veces puede ser un poquito tedioso. Y hoy quiero enseñaros esta herramienta de Cloud Code porque, bueno, el Vibe Coding nos puede simplificar muchísimo la faena de desarrollar, pero sobre todo también la tarea de testear, de encontrar bugs en el sistema y de, pues, como digo, también mejorar la ejecución técnica de nuestro código. Cloud Code no sirve solo para generar código, también es un sistema completo, ¿de acuerdo? Que nos va a permitir, pues como digo, trabajar en todas las etapas de desarrollo, como es también el tema del testing y como es también, pues, todo lo que tiene que ver con la creación de documentación. Vamos a tratar de exprimir Cloud Code al máximo y para ello vamos a ver cómo trabajar con contexto, con skills y, bueno, cómo ejecutar prompts efectivos, ¿vale? Vamos a hacer diferentes demos. Y estas son, pues bueno, ver un bug real, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de ver cómo Cloud nos puede ayudar a encontrar un bug. Vamos a ver cómo podríamos desarrollar una feature completa de exportación de CSVs con también todo el testing subyacente. Vamos a explorar el Skills MD, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo podríamos orquestar pues diferentes agentes para que Cloud Code pues, sea más eficiente y más rápido a la hora de trabajar. Y por último, vamos a ver, pues cómo, bueno, por último, vamos a ver dos cosas, más cuestiones. Cómo mejorar los costes y la eficiencia, cómo utilizar Cloud Code bien sin quemar el presupuesto, que es algo muy importante. Hay lenguajes específicos incluso que os quiero mostrar sobre lo que es el live coding, que bueno, son interesantes. Y vamos a rematar con un poquito, si da tiempo, de Cloud Cowork, que pues es algo que ha salido recientemente y cuyo objetivo es que directamente Cloud Code, digamos que nos permita pues interactuar incluso con nuestro propio escritorio, ¿vale? Darle las llaves ya incluso a nuestro propio escritorio. Muy bien, trayendo un poco de agua. Vamos allá. Entonces, veo por aquí Juan Ray que me comenta está a tope con OpenCode. OpenCode es una opción bastante interesante. He indagado sobre ella, os la quería también comentar hoy. Es un agente de codificación, como veis aquí, básicamente lo mismo que Cloud Code, ¿vale? Pero como veis, pues digamos que sería una opción de código abierto, ¿vale? Tenemos un montón de modelos gratuitos incluidos. Como veis, entre ellos pues tendríamos lo que es el propio modelo de Claude y también GPT, Gemini y otros, ¿vale? Creo que por aquí pues podéis ver un poco la manera en la que podemos interactuar con este Open Code. Como veis, aquí estaría utilizando Cloud Opus 4.5, ¿de acuerdo? Y bueno,
es un agente de código, ¿veis? Pero como comentábamos, de código abierto, ¿vale? Por lo que en ese sentido, pues es eh, una opción gratuita, ¿veis? 100% gratuito de utilizar. Viene con una serie de modelos que son gratis. Y bueno, ¿veis? No necesariamente hay que pagar. Tenemos una serie de modelos que son gratuitos y que sin crear cuenta, pues podemos utilizar. Vamos a ver si queréis cuáles son, así nos vamos introduciendo también. Y os presento las diferentes opciones que tenemos a la hora de trabajar con lo que sería pues Claude. OpenCode sería una de ellas. GitHub Copilot sería otra de ellas, ¿de acuerdo? Eh, sí, me extrañaría que los dejasen abiertos. Muchos de estos modelos son de tipo OpenWeights, lo que quiere decir que se pueden replicar y puedes lanzarlos en local, pero luego evidentemente no podemos trabajar con ellos eh, sin tirar de recursos locales y muchas veces pues el problema viene siendo ese. Mirar, aquí, como podéis ver, también existe la posibilidad de pagar por créditos en OpenCode de Zen, que ya nos daría acceso a, como veis por aquí, pues otros modelos. A ver, veis que veis, cobra por solicitud. Quiero que comprendáis también, de acuerdo, la importancia de ejecutar buenos prompts hoy y de optimizar el uso de estos modelos. Yo en lo personal no me lo confieso, ¿vale? Mira, aquí ya tengo por aquí OpenCode abierto, así que luego le echaremos un vistacito. Yo en lo personal me confieso, no, digamos, he trabajado mucho esa optimización, ¿vale? Los prompts, el trabajo con el contexto para reducir la cantidad de tokens utilizados. ¿Por qué? Pues porque yo he optado, a la hora de trabajar con estos modelos, por una opción que para mí es más cómoda, puede que sea más cara a la larga, pero para mí es más cómoda y duermo más tranquilo, que es pagar directamente por GitHub Copilot, ¿vale? En el caso de pues, lo que es estos modelos, la mayoría de ellos cobran como OpenCode por solicitud. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada consulta que tú hagas se van a estimar unos créditos, ¿de acuerdo? Por los cuales tú vas a pagar. No, es que... eh, pues yo qué sé. eh, esta consulta no ha resuelto mi problema, me da absolutamente igual. Ha consumido tantos créditos, son los que pagas. Es un modelo de pago por uso. Eso tiene la parte positiva de que si no lo utilizas, pues evidentemente no lo pagas. Pero claro, si lo utilizas de una forma subóptima, vas a estar gastando un montonazo de créditos, de tokens, ¿vale? De forma inútil. Muchas veces esos problemas se pueden resolver de forma sencilla, gestionando, por ejemplo, incidencias, abriendo nuevas conversaciones, no explotando los multiagentes, eh, escogiendo correctamente el modelo dependiendo de lo que quieras hacer, porque tenemos múltiples modelos, cada uno pues debe utilizarse para unas cosas distintas. Y pues, por ejemplo, proporcionando el contexto posible, definiendo correctamente los prompts, haciendo un buen prompting y digamos que, pues, bueno, trabajando en la medida de lo posible el contexto y haciendo operaciones óptimas, ¿de acuerdo? Y conociendo bien el código para poder, pues, como digo, dar instrucciones precisas. Todo eso es lo que uno debe hacer si va a un modelo de pago por uso. En mi caso, yo he optado por trabajar desde siempre con GitHub Copilot. ¿Por qué? Pues porque viene directamente integrado con lo que es el propio Visual Studio Code. Aquí tienes la posibilidad de, por $10, tener eh, hasta GPT-5 y bueno, creo que también tienes Opus 4.6 y creo que también te viene 5.3 códex, ¿vale? También tienes, bueno, aquí podéis ver hasta 2000 completitudes al mes por 0 euros, luego de 10 euros, luego 40, el pago de 40 euros
Y con eso ya digo que, bueno, yo he estado desarrollando soluciones completas, haciendo prompts todos los días y una media de unas 4 horas al día. Me los he acabado ya, me ha faltado una semana de mes, pero con una pro voy a terminar el mes. Eh, y me ha sobrado en $40 y ya digo, una cantidad de tokens bastante interesante. ¿Cuál sería mi otra opción? Pues como comentábamos, eh, trabajar con un modelo de pago por uso, que es el que nos ofrece Claude, el que nos ofrece también, por ejemplo, OpenCode. Y en esos contextos es cuando se vuelve muy importante optimizar nuestras consultas. Bueno, eh, vamos a tratar de ver, ¿de acuerdo? Eh, una serie de demos que nos ayuden, ¿de acuerdo? A resolver pues, diferentes problemas, diferentes incidencias y bueno, a trabajar con esos skills MD y a trabajar con la orquestación, esa eficiencia y como decíamos, pues con ese eh, Cloud Cowork al final. Primero, antes que nada, importante, ¿cómo yo puedo trabajar con Cloud? Ya os he dado algunas pinceladas. La primera opción es directamente desde su propia plataforma. Como veis aquí, yo tengo una cuenta, vais a claude.ai y os creáis una cuenta. Yo tengo el plan gratuito. Aquí podéis ver, podéis optar por Sonnet 4.6, Opus 4.6. Sonnet sería para tareas un poco más del día a día. Haiku es todavía más ligero. Y luego Opus, digamos que sería la opción más potente y la que yo suelo recomendar cuando hablamos de problemas de código. ¿De acuerdo? También se le puede habilitar lo que es el razonamiento extendido, que básicamente lo que hace es darle tiempo para que Claude razone. Nosotros también podemos vincular diferentes herramientas con Claude para que tenga acceso a través de conectores MCP a lo que sería pues, nuestro correo electrónico, nuestro calendario, Figma, Canva, Notion, Vercel, Gamma y un montón de herramientas, entre las que, por ejemplo, pues podríamos encontrar también, como veis, Miro, ¿vale? Supabase, bases de datos, N8N, ¿vale? Y bueno, nos puede ayudar DocuSign con diferentes cuestiones. En lo que respecta, bueno, al código, ¿veis? Cuando lo que queremos es programar, nosotros somos programadores, pues lo que necesitamos es trabajar con, como veis aquí, Cloud Code instalado. Este es el agente, como digo, que nosotros instalaríamos en nuestro local para trabajar, ¿vale? Con lo que sería pues nuestro código, nuestros proyectos. Esta sería una opción. Eso es por línea de comandos. Clicáis aquí, os tendréis que descargar, ¿de acuerdo? Lo que sería Cloud Code. Y bueno, si os fijáis, con la licencia free, básicamente, mirad qué ocurre. Puedes chatear con la versión de escritorio, que luego os mostraré para el Cloud Cowork. Puedes generar código, visualizar datos, pero en ningún sitio pone Cloud Code con este loguito de aquí. Eso es porque necesitamos una opción, obtener el plan Pro, que es desde 15 euros para poder interactuar, ¿de acuerdo? Con Cloud Code por línea de comandos, ¿vale? Esa sería una opción y eso nos dará una serie de tokens y luego lo que tendremos que hacer será pues ir recargándolos, ¿vale? Si venís aquí al área de facturación, veis que estoy en el plan gratuito, tendría que subir a este plan y luego pues tendríamos que, como comentaba, ir cargando tokens, ¿vale? Para poder trabajar. Esa sería una opción. Desde aquí, desde la plataforma web,
Se pueden hacer preguntas sobre el código, ¿de acuerdo? No habría ningún problema. Lo que pasa que evidentemente pues es mucho más cómodo trabajar por línea de comandos y que interactúe con nuestro propio proyecto que tengamos en local o que tengamos un repositorio. Esa sería una opción, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí podéis ver cómo si yo abro mi terminal, tendría instalado ese Claude. Y si yo por aquí le pongo Claude, mirad lo que me va a decir. Accessing Workspace. Dice, bueno, lo has lanzado desde el escritorio. Yes, entonces folder es mi carpeta. Y aquí yo tendría Claude. ¿Vale? Si os fijáis, nosotros pues tendríamos, ¿veis? API Usage Billing, Jorge es individual. Si yo ahora le digo, por ejemplo, hola, me dice Credit Balance, too low. No tienes fondos, ¿vale? Para poder hacer absolutamente nada. Entonces, si quieres hacer algo, lo hago en esta cuenta, necesitas cargar aquí crédito, ¿vale? Necesitas aquí cargar pues un poquito de crédito, ¿vale? Para pues simplemente poder, ¿veis? Buy credits, se comprarían créditos, creo que el mínimo son $5 y a partir de ahí pues te haría una serie de tokens con las que podrías empezar a trabajar, ¿vale? Bueno, digamos que esa sería la idea en sí con respecto a, pues, bueno, el trabajo directamente con este Claude. No es la única opción, ¿vale? Esto es algo que también os tengo que decir. También podéis hacer Claude, ¿vale? Hacer el comando de Claude y no loguearos en vuestra cuenta de Cloud Code, ¿vale? Sino que, bueno, yo ahora ya me he quedado de esa cuenta, pero digamos que proporcionar un modelo que tengáis levantado en AWS Bedrock, que te permite la creación de modelos en AWS, o que tengas en también Azure, ¿vale? Copilot Studio. Entonces ahí podrías levantar tu modelo y bueno, todo esto funciona a través de APIs y pues simplemente, como digo, nosotros tendríamos que proporcionar el API key, ¿vale? Para pues poder trabajar sin problemas y que Cloud funcione. Dicho esto, pues como digo, podríamos ir con Cloud Code o yo lo prefiero, como comentaba, con el propio Visual Studio Code. Dentro de Visual Studio Code, ¿cómo se interactúa con Cloud o con cualquier modelo? Pues a través de GitHub Copilot. Para poder trabajar, simplemente uno lo que hace es instalarse la extensión de GitHub Copilot. Viene por aquí y como podéis ver, GitHub Copilot se instalaría la extensión. Bueno, ya digo que en el momento en el que se instala, aparecerá por aquí este toggle que podéis ver, toggle chat, que lo que va a permitirnos es abrir esta barrita lateral con la que ya pues vamos a poder interactuar con el modelo que nosotros queramos. Promas, exacto. Promas, perdón que veo los mensajes un poquito tarde, pero sabéis que normalmente hay un poquito de delay. Vale, entonces, bueno, como veis, esa sería una opción. Algo que también, sinceramente, está, y creo que va a dar un golpe encima de la mesa bastante importante, es el hecho de que, bueno, OpenAI, en el último mes,
no sé si os habéis dado cuenta, pero ha abierto Codex. Los modelos de OpenAI que están más enfocados a lo que sería trabajo con código se llaman Codex. Si vais a ChatGPT y os fijáis aquí, Codex, OpenAI ha abierto Codex y el modelo está consiguiendo pues muchísimas interacciones. GPT al principio básicamente fue el mejor modelo porque empezó siendo público. Entonces, eso hizo que tuviese muchísimas interacciones y que pues básicamente eh, este, ganase, ¿vale? Lo que es pues mucho contexto y aprendiese, ¿no? Los modelos de inteligencia artificial. Al final sabéis que cuanto más interaccionan con el exterior, pues más mejores respuestas proporcionan. Yo estaba trabajando con con el modelo de Claude, ¿vale? Hasta hace pues relativamente poco tiempo, cuando, bueno, se me acabó esta suscripción que os digo de- del Pro Más y bueno, me dejaron una licencia Pro y lo que pasó fue que esa licencia Pro no tenía, digamos que puesta en los modelos de Claude y solamente tenía la posibilidad de trabajar con el modelo de GPT. Y sinceramente me sorprendió bastante. El modelo de GPT 5.3, el Codex, es muchísimo más rápido en lo que es la respuesta que lo que es el modelo de, de Claude y da respuestas que son bastante acertadas. Por eso, sinceramente, pues me ha sorprendido mucho. Mirad, me acabo de cambiar a mi cuenta de ProMás y aquí yo puedo elegir más modelos, entre ellos, como veis, los de Claude. Yo ya directamente puedo interactuar con este modelo desde aquí. Y algo que también os estaba comentando es el hecho de que este OpenAI ha abierto Codex. Lo ha abierto, pero no lo ha abierto solamente a nivel de navegador. A nivel de navegador, Codex está abierto. Eso quiere decir que tú puedes venir aquí, en ChatGPT, y si clicas aquí puedes agregar un repositorio de GitHub. Puedes conectarte básicamente a tu cuenta de GitHub, ¿de acuerdo? Y desde tu cuenta de GitHub puedes directamente, eh, digamos, interactuar con cualquier repositorio que tú tengas, ¿vale? Pero algo que mola bastante es que también puedes meter ese códex aquí dentro de lo que es, pues, GitHub, Visual Studio Code, ¿vale? Simplemente, pues, como veis, lo instalaréis y aquí al ladito de chat aparecería Codex. Y veis que, pues, tenemos la posibilidad también de trabajar con subagents. Podemos aquí escoger el modelo con el que queremos trabajar, entre ellos 5.3 Codex. Tenemos la posibilidad de que también trabaje con el contexto de la interfaz, algo que sinceramente pues está bastante bien, ¿vale? Porque, bueno, muchas veces, sobre todo cuando estamos trabajando con un frontend o estamos trabajando con algo que es más gráfico, que necesita interacción del usuario, pues puede ir a la pantalla, ver lo que estamos trabajando, interactuar con ello. La verdad es que es algo recomendable. Y bueno, como digo, también pues tenemos aquí la posibilidad de agregar diferentes, ¿veis? Y de context, diferentes archivos que sería pues sobre todo lo que tiene que ver con contexto, ¿vale? Entonces, bueno, esa es un poco, como digo, la idea eh, de Codex, cómo se podría integrar también aquí, ¿vale? Bueno, voy a mostraros ahora ya directamente, pues, cómo podríamos trabajar
fácilmente con este Claude para que nos ayude a resolver algunos problemitas, ¿vale? Con, pues mirad, algunas demos que he preparado por aquí, ¿vale? Es un código, vamos a ver, vamos a abrir esta carpeta, ¿vale? Donde tengo, pues, Bugfix Legacy API. Es una carpeta, ¿vale? Que contiene una API, ¿vale? Que tiene un error, ¿vale? Tenemos un módulo de facturación que tiene una inconsistencia, ¿vale? Bueno, la idea es ver cómo lo que es Claude nos puede ayudar a resolver este problema, este primer problema. ¿Vale? Es un proyecto con una API, con un bug intencional a la hora de calcular los totales y hay tests que fallan y que podrían pues, mostrarnos, como digo, esa inconsistencia, ¿no? De hecho, si yo vengo por aquí dentro del proyecto, abro un terminal, esto está en Node, ¿vale? Y hago bueno, aquí podéis ver que me puede hacer sugerencias incluso inline, ¿vale? Pero bueno, npm install, después vamos a hacer un npm test, ¿vale? Ahí podéis ver y vemos que, pues bueno, reproduce bug de redondeo acumulado, versión fixed mantiene el resultado escalable, básicamente, ¿vale? Tendríamos ahí dos tests que se habrían ejecutado y bueno, nosotros podemos lanzar, como veis, ese eh, código que nos estaría arrancando, como veis aquí, un error. Bueno, Cloud en este sentido nos puede ayudar, nos puede ser útil. A pesar de haber pasado los tests, hemos visto que no podemos hacer ese get, hemos tenido, digamos, esa incidencia. Bueno, nosotros pues podríamos directamente decirle, bueno, analiza este bug en facturación y dame tres hipótesis ordenadas por probabilidad, con evidencia en código y en test. Es importante, ¿de acuerdo? Digamos que no construir lo que sería pues un parche para este problema, esta problemática, sino en primer lugar analizar el bug que tenemos, generar diferentes hipótesis, ¿de acuerdo? Y a partir de esas distintas hipótesis construir lo que sería una solución. Mirar, una manera de optimizar lo que sería el número de tokens utilizados, entre otras cosas, podría ser básicamente como veis aquí, especificar en qué ficheros nosotros creemos que podemos encontrar esa incidencia. ¿Vale? Si nos fijamos, como yo no le he proporcionado ningún contexto, lo que ha hecho el propio Claude es ver todo el contenido del repositorio. Básicamente, aquí nos habría hecho el análisis y nos daría las diferentes hipótesis. Redondeo prematuro por línea genera un desvío acumulado. Como tenemos un redondeo en línea total, veis que en esta línea tenemos el valor real, se hace el redondeo, aquí vamos arrastrando un error. Los errores se acumulan y luego el subtotal no coincide con este y tenemos, como veis aquí, pues una diferencia. Dice, como veis aquí, pues el test reproduce bug, el redondeo acumulado confirma, ¿vale? Si nosotros venimos aquí a ver los tests, vemos como, pues si os fijáis, reproduce bug de redondeo acumulado, yo tengo estas cantidades, ¿vale? Calcularíamos lo que sería, pues, calculate invoice total, es la función que tenemos por aquí, dentro de Node, perdón, sería la función dentro del SRC, ¿vale? Billing Service JS, Calculate Invoice Total, ¿vale? Sería la función que de alguna manera
bueno, total fixed. Esta sería aquí tenemos inbox total, ¿veis? Redondea cada línea antes de sumar. Entonces eso nos genera el desvío. Tenemos evidentemente la explicación. Esto lo ha generado Claude. ¿Vale? Cuando vemos en el test, al llamar a esta, vemos esta en principio nos debería de generar el problema. Y veis, el total de Pugi no tiene que ser igual al total del fixed. Veis que es not equal, por eso ha pasado el error. ¿Vale? Por eso ha pasado el test. Aquí estamos identificando que sea ese error. Si son iguales, estas deberían de ser iguales. La función que redondea y la que no redondea deberían de ser iguales. ¿Vale? Pero básicamente, si yo, digamos que guardo esto así, pasa que es un poquito pejiguero, en el sentido de que ya una vez entra en line, pues no lo puedo quitar de encima. Pero como veis, ahí la prueba no pasaría, ¿vale? Y aquí la versión Fixed, Calculation Inbox Total, pues Fixed sí que debería de pasar ese test. Pero este no debería de pasar porque no son iguales, ¿vale? No son iguales. Si yo vuelvo a lanzar ese NPM test, vamos a ver que no coinciden. Eso es porque hay una que no, ¿vale? Está haciendo el cálculo de forma correcta. Esa sería la primera hipótesis y, pues, en general, pues ya digo, es la que parece que nos está arrastrando ese error. De hecho, el código está preparado para apuntar hacia esa, ¿no? Luego tendríamos el endpoint API sigue usando la función boogie, como veis, evidentemente. Luego, cuando nosotros llegamos ¿veis? Si nosotros nos fijamos, ¿vale? En el app.js, si os fijáis aquí, ¿vale? El post billing total, ¿a qué función estaría llamando? Pues si nos fijamos, calculate invoice total, no a la de calculate invoice total fixed. Eso también habría que cambiarlo. Y bueno, el impuesto se calcula sobre el subtotal ya desviado y amplificando el error. Evidentemente se arrastra de antes. En el cálculo de lo que es el impuesto, en principio no habría ningún error. Vale. Y aquí nos dice, bueno, cambia la importación en app.js para que llame al total fixed y ya lo tienes. Realmente, si os fijáis, el propio Claude se habría dado cuenta de lo que necesita. O sea, ya tengo una función que hace el cálculo correctamente. Opcionalmente, si quieres, elimina la función buggy o márcala como deprecada para que no te líe más. Bueno, yo podría pedirle que aplique el fix mínimo seguro sin una refactorización masiva para, como digo, pues resolver este problema. Si os fijáis, aquí nos pondría la anotación donde en lugar de importar calculation invoice total importaría el fixed. Aquí llamaría el fixed y simplemente, si nos fijamos, aquí dentro, pues lo que haría sería o bien marcar esta como deprecada o incluso podríamos, como digo, perdón, aquí, eliminarla, ¿vale? ¿Veis? Dice que, pues evidentemente el test va a seguir sin pasar porque tenemos un equal, ¿vale? El test fue modificado, tiene un tipo equal, con mayúscula no existe, es solo una excepción para not equal y entonces los test pasarán. No es lo más óptimo, lo suyo incluso sería eliminar este test y eliminar la función deprecada, ¿vale? Bueno, algo interesante también de Claude es que podríamos incluso a posteriori pedirle que ejecute la validación, nos resuma, digamos, un poco los riesgos residuales que de esto podrían quedar. Vale, mira, superficie cambio mínima, solo he cambiado una línea, la función buggy sigue existiendo, no se eliminó. Así que ningún otro consumidor potencial se ha roto, si alguna la sigue llamando. Y el test sigue documentando la versión vieja produce resultados distintos. La idea sería ejecutar también una validación final y resumir los riesgos residuales que puedan quedar. Un riesgo residual podría ser futuras llamadas a básicamente esa función que queda por ahí descolgada, que podríamos de forma preventiva pues tratar de eliminar. Vale. Bueno, como veis, digamos que nosotros podríamos también permitir a Claude que llamase a diferentes funciones.
Y algo que os recomiendo es en el momento en el que aparezca alguna de estas consultas, pues bueno, digamos que aprovechéis para darle permisos a todo, ¿vale? Mirad, aquí podéis poner Default Approvals. Copilot utilizará tus configuraciones de seguridad. Bypass Approvals, todas las, digamos, solicitudes son autoaprobadas. O incluso tendríamos, como veis aquí, lo que sería Autopilot, ¿de acuerdo? Que sería pues un permiso completo. Siempre que vaya a hacer una solicitud externa o siempre que vaya, como digo, a analizar o a ejecutar un comando por línea de comandos, os va a preguntar. ¿Vale? Entonces, en ese contexto, pues tenerlo en cuenta y saber que os va a estar consultando en todo momento. ¿Vale? Si os vais a tener que ir, si no vais a poder estar pendientes, pues lo más recomendable, evidentemente, es que no le deis, o sea, que le deis todos los permisos, porque si no, os puede pasar que lo dejéis pensando, porque hay prompts que pueden tardar pues cerca de 10 minutos, lo dejéis pensando, os vais a hacer algo, volváis pensando que ya ha terminado y se haya quedado pues simplemente con un continue, porque hay veces que cuando se tira mucho rato haciendo algo, pues digamos que luego te pide un continue, si ve que algo está costando muchos créditos, pues directamente coge y te pregunta si quieres continuar con esa query. Si a lo mejor, pues bueno, ve que tarda mucho, que consume muchos créditos, pues igual te pregunta. Y bueno, como veis dice bullet points. Bueno, calculate invoice total sigue exportada. Cualquier otro módulo lo puede llamar. ¿Vale? Considerar repeclarla o eliminarla. No hay validación del input numérico. El endpoint acepta cantidad y unit price, pero no verifica que sean números positivos finitos. Aritmética de puntos flotantes y librería decimal. ¿Veis? Eso es el caso actual, pero con grandes líneas podríais tener problemas. No hay una gran cantidad de tests y no hay test de integración HTTP. Entonces, si os fijáis, básicamente, pues aquí Claudio nos habría hecho un análisis de nuestro código y bueno, lo siguiente podría ser pedirle que evidentemente pues trabajara todo esto por nosotros, ¿vale? Mejorarse la cantidad de test, desplegarse lo necesario y aumentarse la cobertura, ¿de acuerdo? Y hiciese esas validaciones para mejorar el código, ¿vale? Hemos visto cómo nosotros pues, podríamos interactuar eh, con, digamos, con Claude a través de Visual Studio Code. Pero ya que os habéis comentado, os voy a mostrar cómo podríamos trabajar desde aquí con OpenCode. ¿Vale? Y para ello vamos a ver pues otro proyectito, ¿de acuerdo? En el cual ahora lo que vamos a querer desarrollar es una feature completa, ¿vale? Le vamos a decir que queremos desarrollar pues una feature, ¿de acuerdo? Completa, end-to-end, y vamos a tratar de crear una exportación CSV de reportes con filtros y con una cobertura mínima de test. Fijaos, para nosotros poder trabajar con OpenCode, pues simplemente lo que tendríamos que hacer, ¿vale? Es venir por aquí y abrir un proyecto, igual que en Visual Studio. También os tengo que decir que tenemos pues, eh, muchísimos IDEs, solamente Visual Studio, con los que podemos trabajar, ¿vale? A la hora de, o sea, cuando hablamos de estas herramientas de IA, ¿no? Fijaos que, bueno, yo podría crear directamente incluso un repositorio desde aquí, ¿vale? Aquí tenemos la posibilidad de especificar el modo. No lo he comentado, pero en Visual Studio Code también tenemos la posibilidad de definir ese modo, ¿vale? Y el modo, pues bueno, allí se llama agent o se llama plant o ask,
¿vale? Aquí tenemos simplemente build y ask, ¿vale? En ambos casos, pues digamos que la diferencia está en que uno simplemente va a planificar lo que sería lo que se tiene que hacer, ¿vale? Y nos va a servir, por ejemplo, para hacer preguntas sobre el código. Y el otro, digamos que es eh, para pues ya tener acción sobre el código, ¿vale? Eh, bueno, yo voy a dejarlo en build, ¿vale? Y aquí podéis ver los cambios que habría ejecutado este OpenCode. Veis que es una interfaz muy parecida, no es como una línea de comandos, ¿vale? Como en el caso de Claude, en el CRM. Y bueno, vamos a abrir, como dio ese proyectito, ya lo he abierto, y vamos a ver cómo podría ayudarnos a la hora de, pues, por ejemplo, desarrollar, vamos a decir, que queremos que genere todo lo necesario. Cuando yo trato de desarrollar una funcionalidad, trato de ir un poco por partes. Lo primero, hago un poquito de scaffolding que se llama, que luego crearemos la script de scaffolding para tener esto definido más en detalle. Lo que genera la estructura completa para lo que es la exportación CSV, siguiendo pues los patrones del repositorio. La carpeta de rutas, la carpeta de service, la carpeta de test, la carpeta de documentación, etcétera. ¿Vale? Bueno, nosotros podríamos decirle esto. Aquí podéis ver también opciones en cuanto a lo que es cómo queremos que se enfoque la resolución de este problema. Y como veis, podemos escoger el modelo que queremos que pues, se pueda utilizar. ¿Vale? Nos han dicho que tenemos algunos de Anthropic. Bueno, si lo queremos utilizar como veis por aquí, hay que meter la clave API o de OpenAI. ¿Vale? Tendríamos que conectar con ChatGPT o poner clave API. ¿Vale? O GitHub Copilot, lo mismo. ¿Vale? Hay que por ahí autenticarse. ¿Ok? Bercel, lo mismo. ¿Vale? Simplemente, pues bueno, veis que también tenemos las propias suscripciones de ellos y aquí tenemos los gratuitos, entre ellos, por ejemplo, Nemotron, ¿vale? Y todos son, pues, digamos que ligeros. ¿Vale? El otro día os comenté, pues, esa posibilidad, ¿vale? De trabajar con modelos locales, con Llama, con el MStudio, Llama, el MStudio. Pasa que ahí van a consumir mucho recurso local y puede que sea un poquito ineficiente. Pero bueno, si os fijáis, yo podría por aquí lanzar este prompt y decirle que genere pues toda la estructura necesaria, ¿vale? Para pues lo que sería definir pues esa nueva característica, ¿vale? De los datos. Como veis, tenemos un agente que en este caso pues, estaría explorando todo lo que tiene que ver con con los patrones de código que nosotros tenemos actualmente, ¿vale? Aquí podemos ver los cambios que se han ejecutado. Aquí podríamos abrir también cómo es un terminal y pues vemos como tenemos un servidor local y de momento no hay MCPs configurados que nos permitan, pues, como digo, interactuar con otras áreas. Bueno, voy a crear la estructura completa siguiendo los patrones del repo. Voy a crear el reports.js para la exportación CSV, el servicio mejorado con más funciones CSV y todos los tests para el servicio de las rutas y también pues todo lo que sería la documentación de ese servicio. Bueno, como digo, es interesante pedirle todo esto para que básicamente pues tenga una ordenación a la hora de generar pues todo este contenido, ¿vale? Veis que, bueno, lo interesante en algunas ocasiones de estos modelos
es el hecho de que en el momento en el que se equivocan, ellos mismos van, como veis ahí, pues reformulando. Habría construido también los tests de integración fallan porque el servidor se cierra inmediatamente. Y te voy a corregir los tests. Y bueno, simplemente ahí podríamos ver toda la cadena de razonamiento. Cuando veis estos circulines, ¿veis? Podéis ver básicamente los tokens que se estarían consumiendo. Este modelo es gratuito, pero en esas opciones de pago, como digo, es importante venir a analizar esto. Básicamente porque vas a poder ver, digamos, dónde se ha ido el coste, ¿de acuerdo? Digamos, de esa query. Los tokens de entrada, los tokens de salida, el contexto se está tomando como tal y una distribución de dónde se están yendo pues esos tokens y ese gasto, ¿no? Podríamos decir. Eh, Como veis, pues ahí está ya pensando para pasar esos tests. También podemos ver pues, todos los mensajes internos que está operando o trabajando con dentro de lo que sería el asistente. Muchas veces eso lo que nos permite también es pues, ver cómo internamente está trabajándolo todo. Y aquí pues podríamos ver los diferentes endpoints que se habrían generado, ¿vale? Y en el momento en el que termine, pues podríamos ver cómo efectivamente esto habría terminado y tendríamos en nuestro SRC, tendríamos reports JS, ¿vale? Con todo lo que comentábamos y aparte en la carpeta de test, pues tendríamos efectivamente todos esos outputs, ¿vale? Bueno, simplemente esa, como digo, sería pues un primer paso. Lo que podríamos hacer es también algo bastante interesante, es que en muchas ocasiones, por no revisar el contexto completo del repositorio, estas soluciones nos empiezan a romper todo el tema de lo que es nomenclaturas y demás. Un primer parche podría ser simplemente el decirle que ajuste los nombres, los errores y las validaciones para cumplir pues, las convenciones del proyecto y el código que en sí un poco nosotros podamos tener por ahí. Pero otra opción interesante sería el hecho de que eh, nosotros podemos trabajar con esos skills MDs para cerrar esto todavía un poquito más, ¿vale? Al final, pues lo que es hay dos tipos de archivos muy interesantes dentro de lo que es Cloud, que son el CloudMD, ¿de acuerdo? Es un fichero que permite explicar lo que es Cloud, pues básicamente eh, pues cómo se debe de comportar. Es muy parecido a lo que sería un, digamos, README, ¿vale? Y lo que nos permite es darle ese contexto. Todos los modelos funcionan mejor cuando tienen un contexto, cuando saben cómo deben de trabajar, ¿vale? Cuando, digamos, saben qué tono deben de utilizar, saben qué nomenclatura nosotros utilizamos dentro del proyecto, saben las normas de código, el contexto y, bueno, tienen instrucciones también para saber programar. Y veis, antes todo esto lo había generado Create Reports Router y ahora veis obtener reportes. Ha ido cambiando el nombre, ¿de acuerdo? Para pues ajustarse a lo que sería eh, bueno, estamos en un proyecto que está en español, ¿vale? Pues a las convenciones eh, que, que comentábamos que nosotros estamos respetando. Eh,
¿Veis? Obtener reportes a CSV. Ahí estaríamos teniendo pues todo esto en cuenta. Al final, como decía, una opción interesante para definir todo lo que es el trabajo con Claude, pues puede ser definir ese Claude MD. ¿Vale? Nosotros lo cargamos dentro del repositorio de nuestro proyecto y definimos reglas, las cuales Claude siempre va a tener en cuenta. Yo vendría por aquí, podría crear simplemente un Claude.md, ¿de acuerdo? Podría tener una forma como esta. Es un asistente experto en desarrollo web, responde siempre en español, explica el código de forma clara y breve, usa ejemplos cuando sea posible. Y esto también puede ser un primer atajo a la hora de pues hacer que Claude sepa cómo tiene que responder y, por ejemplo, decirle que debe optimizar el uso de créditos. Por otro lado tenemos lo que es el SkillsMD, ¿vale? Que básicamente lo que va a hacer es listar qué queremos, qué habilidades queremos que utilice Claude o que de alguna forma tenga en cuenta, ¿vale? En lo que sería pues este proyecto en sí. Vamos a ver algunos ejemplos de skills MD que pueden ser interesantes y que podéis definir. Por ejemplo, un digamos scaffolding y se pondría así scaffolding punto skills punto md. Si me fijo, aquí estaría definiendo pues lo que es eh, digamos un skill .md, ¿vale? Que digamos me definiría cómo puedo hacer esa tarea de scaffolding. Como por ejemplo puedo generar un nuevo feature siguiendo una serie de reglas. En este caso, el objetivo es generar un feature siguiendo convenciones de repositorios en otra arquitectura. Como input necesito el nombre del feature, la entidad principal, las reglas de validación y ¿qué va a hacer? Crear el root, el servicio, unos test básicos, validar el naming y el manejo de errores, generar un checklist de QA y básicamente en los gotchas nosotros le ponemos un poco cosas que queremos que no haga y el criterio de salida. Debe de compilar, los test deben de pasar y quiero el contrato de la API. Para yo poder utilizar esto, simplemente le tengo que poner usa esta skill para scaffold de feature y le podría decir, por ejemplo, pues que crea un nuevo feature que sea de cálculo de impuestos utilizando la skill de scaffolding. Básicamente, pues nos va a pedir, o como veis, ya le hemos dado ese nombre de feature. ¿Veis? Estaría lo primero de todo revisando scaffolding skill md. Y dice, vale, mirar aquí el razonamiento, estaría creando la lógica, estaría después agregando lo que es la ruta, después estaría creando el test y después ¿qué hace? Los ejecuta y valida, también todo el tema del naming y genera el QA checklist. O sea que básicamente los to-dos que se ha generado aquí Cloud Code para completar están completamente hilados con los que, digamos, nosotros pues tenemos definidos, ¿vale? Nuestro skill. Entonces, de esa manera, nosotros pues, digamos que estaríamos definiendo, ¿vale? Cómo queremos que Cloud se organice. Y si creemos que hay pasos que se podrían prescindir, pues aquí es el punto en el cual nosotros podemos controlarlo. Aquí para esto estoy utilizando Opus 4.6, pero es porque tengo la licencia de Pro+.
con poquitos créditos, me había reservado unos pocos, ¿vale? Pero me quedan unos poquitos. Vale, ¿veis? Test pasados, validación end-to-end y simplemente, pues ahora el Kia test y todo listo. Bueno, digamos que algo que nosotros podríamos, todos los checks end-to-end pasaron y bueno, algo que también podría ser interesante para, ¿veis? Contrato de la API, get, post, checklist de validación QA, compilas sin errores, códigos HTTP correctos, entonces endpoints validados, etc, etc. Bueno, algo que podría ser también interesante, ¿vale? Pues es el hecho de que nosotros podemos definir más, como digo, de estos skills. Y algunos de ellos, por ejemplo, podrían ser, pues, review. Este es uno adversarial.skill.log, que a mí más me gusta, que como veis, me permite revisar los cambios. Este, en principio, ¿vale? Pues me va a permitir ver los cambios que hay con respecto al último cambio que o sea, la última modificación que nosotros hemos hecho y nos va a dar, como veis, review adversarial del div. Tendríamos que dar un div, por ejemplo, pues dentro del repositorio, apuntar hacia un div o una lista de archivos que hemos modificado, dar un contexto y nos va a decir, mira, por ejemplo, tax category, en tax service JS, que es el que acabamos de crear, ¿vale? Pues tenemos que, esto viene directamente del body request, sin sintetizar. Un atacante puede enviar, ¿vale? Y pues eso, como digo, nos daría un fix sugerido. Inconsistencia de redondeo de nuevo, ¿vale? Aceptar cualquier string, incluido string. Gracias, el body es un definido, ¿vale? No estaría, como veis aquí, ¿vale? Cachando ese tipo de body. Y aquí, como veis, nos diga las pruebas faltantes y un resumen de riesgos con severidad. Uno de los principales miedos en muchas ocasiones es pues, la seguridad del código que definen estas herramientas de live coding. Entonces, en ese sentido, creo que pues, trabajar con este tipo de prompts puede ser algo interesante, ¿vale? Para, pues, digamos, un poco revisar el código que estamos generando, ¿vale? Por otro lado, hemos comentado que algo que también genera mucho gasto, ¿vale? Es el revisar todo ese código que podamos tener dentro del repositorio de forma completa. Por ello, os he definido un ficherito que os compartiré también junto con una guía completa, donde os doy recomendaciones para reducir el coste y el tiempo de iteración sin perder la calidad. Muchas veces nosotros nos centramos en lanzar preguntas abiertas contra un repositorio completo, cuando digamos que lo que podemos hacer y debemos hacer es trabajar por diferencias, por diffs, y lanzar preguntas contra los diffs. Yo he perdido muchos tokens, muchos créditos, incidiendo constantemente contra el repositorio completo y lanzando preguntas contra el repositorio completo. También hay operaciones que podéis hacer vosotros mismos, nos estamos volviendo muy perros.
No puedes pedir que te haga un push, no puedes pedir que te haga un commit, no puedes pedir este tipo de cambios, ¿vale? O ese tipo de comandos que te los lance Cloud. Por favor, lo tenemos que hacer nosotros. Pero sobre todo, como digo, en lugar de lanzar preguntas abiertas, trata de sintetizar el contexto al máximo. Si tú has hecho una modificación sobre esa funcionalidad o en ese commit te viene la integración de ese servicio, pues qué mejor que simplemente, digamos que esperar, ¿vale? Y pues digamos que preguntar por un git diff completo. Además, también una manera de ahorrar bastante los costes es directamente definirle cuál es el formato de salida que estamos esperando. O sea, si estás esperando una decisión o estás esperando simplemente que modifique una serie de archivos y no quieres que, por ejemplo, genere toda la parte de pruebas o validación, puedes optar por definir algunos scripts que sean más ligeros o directamente en el prompt especificarlo. ¿Vale? Y también no lanzar prompts que sean muy ambiguos o que, como habéis visto antes, yo primero le he definido esa estructura y luego le he ido pidiendo pues, el service y el root. ¿Vale? Al final algo sencillo. Pero no esperéis desarrollar una funcionalidad completa de entrada, porque ahí van a pasar dos cosas. Primero, lo que es el primer prompt va a consumir muchos recursos en el sentido de que vamos a tener a lo que es el modelo mucho rato pensando porque va a tener que definir todo lo necesario y probablemente de primeras no funcione. Entonces haya que volver a hacerle pues, más solicitudes y se vaya rompiendo. Entonces aquí es donde entra lo que hemos comentado ya en alguna ocasión, que si tenéis conocimientos de código, pues es el momento de utilizarlos. Si sabéis el proceso de creación de un servicio, las diferentes componentes que tiene y cuáles se crean primero y cuáles después, pues ir pidiéndole una por una. ¿Vale? Algo que también consume muchos créditos y que yo hago porque tengo este Copilot Pro más, pero que no haría jamás en Cloud, es pasar fotos del frontend. Tengo este botón y no va. Tenemos identificativos dentro del código, referencia al botón, no le paso una foto, porque va a procesar, va a utilizar un modelo de procesamiento de imágenes para extraer el texto de esa foto, y luego va a coger el título que tiene ese botón y va a buscar por todo el repositorio dónde aparece ese botón, ¿de acuerdo? Dónde aparece un botón que tiene ese nombre o ese texto. Entonces, evidentemente, eso consume un montón de créditos. Es súper cómodo, porque tú le pasas una copia y dices, mira, es que estoy tirando aquí, no va, ya. Pero ya que tenemos, o se supone que tenemos algo de conocimientos de programación, pues eso sería saber, digamos, dónde está ese botón dentro del frontend, que se puede buscar fácil y referenciar esa línea de código o, como digo, ese área concreta. No pasarle imágenes, está muy chulo que pide imágenes. De hecho, Opus antes cogía, pero últimamente ya no coge, no sé si lo han quitado o tuvo también una caída, entonces no sé si para un poco, no sé. Ahora ya no coge imágenes, GPT-5.3 sí, Codec sí, pero bueno. Y también, pues bueno, si habéis ejecutado una tarea ya previamente y vais a hacer una similar, reutiliza los prompts porque eso le puede ayudar a, digamos, ser más rápido en el sentido de que, bueno, es algo que ya ha hecho. Y bueno, mirar, antes de pedirle, por ejemplo, que haga un reanálisis o este tipo de revisiones o análisis de bugs que nosotros hemos hecho, lanza tú los test en local para ver cuáles están fallando y decirle que se centre exclusivamente en ellos. Para medir el ahorro, sobre todo hay que ver los tokens que se gastan por tarea y el tiempo medio, de acuerdo, hasta que conseguimos el resultado final. En ese sentido, pues bueno, lo importante, como digo, es tratar de reducir el número de tokens, sobre todo si este es en uno de estos modelos de pago por uso. ¿Vale? Yo también he trabajado mucho con eh, este IDE de Cursor, ¿vale? Y en Cursor tú lo que tienes es tu suscripción y luego lo que haces es que le vas metiendo créditos. Pues me puse una alerta y me saltó enseguida precisamente por esto, como digo, con mal uso al principio y por eso curso no me gusta. Porque al final, pues bueno, digamos que si en GitHub haces un mal uso,
pues te durarán menos los tokens, pero no se te disparará ese gasto, ¿vale? Aunque evidentemente pues también hay técnicas, ¿no?, para controlar el gasto y ver lo que sería y poder limitar, ¿vale? Que no tenga un facturón, pero bueno. Como digo, este códex, 5.3 códex, es más ligero, es, digamos, más óptimo, va a tardar muchísimo menos que Opus, por ejemplo, para respuestas van a llegar bastante que de esa, por lo menos, mi experiencia. Con Opus, con los modelos de Opus de Claude, pues básicamente yo siempre que he lanzado un prompt para desarrollar algo, en la mayoría de casos ha ido bien, salvo algún ligero problema. En el caso no. Bueno, perdón, termino ya luego. En el caso de 5.3 Codex, eso no me ha pasado nunca. O sea, nunca he lanzado un servicio que de entrada no me ha dado guerra. ¿Me dura trabajando 8 horas al día? Es que realmente tampoco es que esté utilizando 8 horas al día. Yo a lo largo del día voy lanzando prompts, entonces no podría calcular cuánto tiempo estoy utilizando, pero sí que también fines de semana también lo utilizo. O sea que sí que, a ver, yo diría que no es continuo, no es un uso continuo, pero dándole bastante uso con el plus da de sobra. Da de sobra. Pensar que, mirad, toda esta aplicación y dos aplicaciones más. Mirad, os voy a enseñar 3 ejemplos para que veáis de aplicaciones que han sido desarrolladas exclusivamente con Claude. Esta es para la gestión de mirar todo lo que tenemos aquí. Tema de vacaciones, gestión de partes, gestión de combustible. Todo esto funciona, ¿vale? Tiene por detrás bases de datos, está desplegado en Azure. Tema de estadillos. También en la parte de Azure, también esto tiene muy buena integración. Muchas veces se parte desde Lovable, otras herramientas low code, pero no tenemos, digamos, una integración con lo que sería luego el despliegue en Azure. Mira, esta es para la escuela, precisamente, y es una plataforma que va a permitir gestionar pues, todo el tema con comerciales, las oportunidades que se generen. Por aquí, pues bueno, esto es los leads que van entrando, de nuevos alumnos que podríamos tener, y pues básicamente digamos que todos esos datos son ficticios. Pero la parte de APIs también estaría integrado con APIs, ¿vale? Lo tendríamos también integrado con APIs. Entonces, bueno, digamos que trabaja también bastante bien con APIs. Y esta tercera estaría cargando es de un chatbot de WhatsApp, para que veáis básicamente pues un poco todo. O sea, puedo ir desde plataformas de CRM, plataformas de gestión. Mucho como digo, esto sería también un CRM que va registrando las conversaciones de WhatsApp, pero es un asistente también de WhatsApp desplegado en Azure con GPT. Y en ese sentido, como digo, veis, pues tenemos también pues, carpeta para gestión documental, contratos, etcétera. Bueno, no voy a entrar por aquí porque igual hay datos pues, confidencial y nombres de personas y demás. Pero bueno, que son aplicaciones creadas completamente con estas herramientas. ¿Vale? Y esa precisamente, pues ya digo, con esa suscripción Pro más, algo más que de sobra y después la otra también, dentro del mismo mes. O sea que. Eh, vale. Bueno, lo que ha salido esta última semana, y ciertamente a mí no me ha dado mucho tiempo a trastear, pero había gente que decía que era la leche, y gente que decía que daba un poco de miedo, y gente que decía que no era del todo seguro. Eso pasa siempre. No sé si oísteis, por ejemplo, el caso de CloudPod, que CloudPod, que era una gambita, que luego a ese tipo lo ficharon los de OpenAI y demás. Y se hicieron un montón de bots de Telegram y demás. Eh, Todas las semanas da por algo fuerte. Y esta semana es pues lo que es el Cloud de Cowork. ¿Vale? Esta sería la opción como digo, de escritorio, como veis por aquí.
Y la interfaz, pues ya veis que es bastante similar, ¿vale? A lo que sería, pues, la interfaz que tenemos en web, ¿vale? La gracia de esto es que tú le puedes decir, organiza mi carpeta de descargas por tipo y fecha. Y en principio, dice, necesito saber un poco más sobre tu situación, en qué sistema operativo estás trabajando, decimos que estamos en Windows, cómo quieres que organice los archivos, por tipo y luego por año y mes. Aquí nos está lanzando el script de PowerShell para lanzarlo, ¿no? Pero lo que yo quiero, ¿veis? Nos ha hecho la preguntita y bueno, lo que nos ha dado es el script generado por PowerShell. Digamos que en principio me ordenaría. ¿Veis? Y ahí me lo habría puesto para verlo y tal. No borro nada, solo muevo los archivos. Pero no. La gracia, vale. Aquí podéis ver el tema de los skills también, administra habilidades. Si clicáis por aquí podéis agregar tantas habilidades como queráis. De hecho, hay una habilidad que es el Skill Creator, que es para la creación de skills. Vale. Podréis venir por aquí y, por ejemplo, pues crear skills con Claude. Dice el skill creador de skills. ¿Vale? Dice, voy a crear una skill, ¿vale? Para, utilizando el Skill Creator. Dice, bueno, ¿qué debería hacer esta skill? Por ejemplo, le voy a poner que quiero que cree, pues un poco lo que nos dice ahí, ¿no? Visualizaciones a partir de archivos CSV. Y pues básicamente esto lo que va a hacer es darnos el prompt para crear esa skill. Utilizando el Skill Creator, Skill MD, va a diseñar esa skill concreta, ¿vale? Que nosotros pues, podríamos guardar por ahí. Y en un momento en el que luego ves gráficos de barras, de líneas, ¿qué quieres que utilice? Pues esto. Quiero que lo haga dentro del chat. Quiero que sea, pues como veis, ¿qué nivel de personalización? Algo básico, ¿no? Pues aquí estaría creando el Skill Directory, el archivo, creating de CSV Visualizer Skill MD, y entonces, cuando nosotros queramos crear ese tipo de visualizaciones, simplemente al venir aquí, vamos a tener la posibilidad de seleccionar ese CSV Visualizer Skill MD y vamos a estar utilizando lo que sería esa skill, ¿vale? Bueno, ahora en el momento en el que se cree, ¿vale? Digamos que lo tendríamos por ahí, listo para poder utilizar. ¿Veis? Dice, la pruebo, hay un problema con el jam, el mismo se va, ¿vale? Por ahí corrigiendo, ¿ok? Y en el momento en el que la skill esté, pues simplemente, como digo, skill lista, la tendríamos por aquí. Y cuando yo venga por aquí, habilidades, bueno, voy a mis habilidades. Aquí tendríamos Skill Creator y bueno, la habilidad en principio se debería haber agregado. Se debería haber creado el directorio y la tendríamos que hacer por ahí lista. ¿Vale? Bueno, mirad, eso sería, como digo, el caso de trabajar con Claude normal. Pero voy a dar iniciar el Claude, vamos a la última versión,
para habilitar Cowork tendríamos que ir a la parte, como digo, superior. Y desde ahí deberíamos de... A ver. ¿Qué estaríamos abriendo? Seleccionar, ¿vale? Que utilice este Cowork. ¿Veis que de momento a mí no me estaría apareciendo? Tenemos que venir por aquí, ¿vale? Y mirar dentro de Cloud. Hay que instalar, sería Cloud para desktop, que lo que me permite es acceder a lo que es Cloud general, pero si quieres utilizarlo dentro de tu workflow, tenemos Cloud Code Environments y tenemos aquí también Cloud. Como si ponéis Cloud Code Environments, pues lo estaréis también para el desktop y aparecería arriba, también a la derecha, ¿vale? Y pues bueno, mirar que también Cloud se puede instalar como extensiones dentro de, por ejemplo, vuestro navegador. Y podéis agregarlo por aquí. Y por ejemplo, cuando yo lo instalo dentro del navegador, ¿vale? Yo podría decirle que interactúe con mi navegador. Y podría decirle, por ejemplo, que quiero conectar una herramienta que sea la herramienta de navegación, sería la herramienta de Chrome, Google Control Chrome, ¿vale? A ver, que por ahí se habría cerrado un segundín. Y gracias a tener la extensión, ¿vale? Aquí habilitada, la extensión me permite, como veis, tener, digamos, la posibilidad de interactuar directamente con esto. Y permite, ahora en cuanto hablemos Cloud, que yo pueda decirle que vaya a una página web a buscar información. Lo mismo, voy a interactuar aquí con lo que sería mi Google Calendar, para lo cual simplemente pues tendría que instalar la extensión y darle permisos sobre la cuenta. Esto es lo que de alguna manera es pues un poco peligroso y también es un poco rollo cuando trabajas con Cowork, porque de momento tienes que estar dando muchísimos permisos, tienes que estar habilitándolo todo y digamos que le cuesta bastante, de acuerdo, lo que es el poder hacer cualquier cosa hasta que recibe todos los permisos que necesita. Que pues es lo que decía, es peligroso porque bueno, tú te puedes, digamos, confiar, dar todos los permisos y luego pues que te empieza a romper cosas, ¿de acuerdo? Bueno, depende hasta dónde des acceso, ¿no? Eso es lo que hay que llevar cuidado. También mirar que aquí, en la barra lateral, aparece lo que son los proyectos, que también se utilizan mucho en Copilot de Studio. Y los proyectos simplemente lo que te permiten es definir un contexto más, digamos, específico. O sea, dentro de lo que son los proyectos, tú lo que defines es los archivos que quieres que se tengan en cuenta dentro del proyecto y por otro lado las instrucciones o los skills que quieres que, o lo que es el system prompt que quieres que se utilice. De esta manera cierras lo que sería pues un poco el contexto y haces que pues no revise un repositorio completo, lo cual como comentábamos pues podría ser bastante costoso. Bueno, hemos visto un poquito de Cloud, ya os he comentado cómo podéis reducir por ahí este consumo de tokens, hemos visto en dónde lo podemos utilizar. Al final, simplemente, como digo, es cuestión de trabajar con él, probando los diferentes prompts. El tema de los diffs, como comentáis, es bastante importante. Habéis visto cómo puede ayudarnos a resolver errores, cómo puede ayudarnos a crear nuevas funcionalidades. Y bueno, esto luego tiene integración también con Excel, puede trabajar como analista, puede analizar por nuestras hojas de cálculo, también con Google Chrome, con Calendar. Y bueno, ese Cowork seguro que va evolucionando bastante. Y es que ha sido eso recientemente, esta semana, cuando publicaron. Y bueno, seguro que pronto empezaremos a ver un montón de demos por ahí. También los archivos que hemos dicho es SkillsMD y es CloudMD, muy importante que los defináis porque también os van a ayudar a que funcione mejor
lo que es vuestro Claude y a que pues no consuma tantos créditos, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado, que ha sido útil y nos vemos la próxima. Gracias.